Buen día. Un grupo de maestrandos apasionados por la educación superior en el Perú de la Universidad de Postgrado Wiener compartirá una valiosa perspectiva sobre los desafíos y oportunidades que enfrenta nuestra universidad peruana. Maestría en Docencia Universitaria. Área. Análisis de la educación superior. Docente. Rodríguez Salazar, Raúl. Integrantes. Kruczynski Peña, Edwin. Antizana Manucci, Ronald Steve. Palomino Olazo, Andrea Carla Isabel. Salcedo Guamaní, Esteban. En esta ocasión, se tuvo el privilegio de conversar con una destacada académica e investigadora, la doctora Erika Patricia Solís Curi. Su amplia experiencia y profundo conocimiento nos brindarán una visión informada y crítica sobre la situación actual de los problemas y retos de nuestras universidades. Buenas noches, compañeros. Doctora Erika Patricia Solís, tengo el honor de presentarla. Nos va a acompañar esta noche para poder responder algunas preguntas del curso de Análisis de la Educación. La doctora Erika Patricia es abogada, investigadora del equipo de anticorrupción del Instituto de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que es un grupo de investigación en Derecho Penal y Corrupción. Ha laborado también en el Ministerio del Interior, el Congreso de la República y en la Dirección General de Asuntos Criminológicos, en el Ministerio de Justicia. En la actualidad, ella se encuentra coordinando e investigando proyectos de criminalidad, violencia de género y derecho penal. Con ustedes, la doctora Erika Patricia Solís Curi. Gracias por la invitación. Muchas buenas noches, doctora. Le saluda Ronald Antizana. Si está usted de acuerdo, ¿ya puedo empezar? Sí, claro. Sí, por favor. Muy bien, doctora. Bueno, ¿cree que el Perú, como parte de su modelo de desarrollo, contempla la investigación como una prioridad, al igual que la destinación del presupuesto para el mismo? Eh, Particularmente creo que una de las cosas que no se hace en el Perú es investigación. De hecho, uno de los grandes problemas que tenemos el día de hoy es que las políticas públicas que se generan no se basan en investigaciones, efectivamente porque las investigaciones casi siempre se hacen ad honorem, las pocas veces que se hacen de forma pagada o presupuestada son con montos bastante mínimos. Entonces, sí diría que es importante gestionarlo, importante promoverlo, pero en la actualidad no tiene una gran relevancia, al menos para las autoridades y las instituciones educativas, sobre todo. Tanto es así que el presupuesto generalmente es bastante irrisorio para este tipo de actividades, ¿no? Doctora, muy buenas noches. Les saluda el licenciado Buenas Estraza. noches, Esteban. Continuando con la pregunta, doctora. Citando las recientes afirmaciones del congresista Ernesto Bustamante, en las mujeres no hay una condición biológica para participar en las ciencias. ¿Cree usted que aún existe un sesgo de género incluso en el ejercicio de docencia de la educación superior? Sí, yo creería que sí, no solo tomando en cuenta lo que menciona el congresista Bustamante, sino también sobre todo en el ejercicio de determinadas profesiones, en docencia de determinadas profesiones. Por ejemplo, yo me dedico a dictar temas de derecho penal y las mujeres en el ámbito del derecho penal son bastante limitadas en el ámbito solo de la docencia, no hablo de litigio o de otros espacios. Entonces, incluso en muchos casos está relacionado también a que las mujeres solo puedan ser docentes en determinadas profesiones como las profesiones relacionadas al cuidado, como enfermería, como medicina, que está relacionado a trabajo social, psicología, por ejemplo. Hay una gran diferencia cuantitativa entre los docentes de psicología, sobre todo, por ejemplo, puedo hablar de mi universidad, donde el 80% son mujeres y en derecho el 80% son hombres. O en ingeniería el 80% son hombres o el 90% incluso, y en otros espacios es totalmente distinto, ¿no? Entonces, todavía existe un sesgo bastante grande relacionado al género, mirado desde que la mujer tiene que cuidar determinadas formas, roles de cuidado y roles de asistencia. Entonces, la mayoría de veces la docencia para que las mujeres puedan acceder a esta
está relacionada a determinadas profesiones como las que te comento, ¿no? Entonces, definitivamente hay un sesgo que todavía se mantiene, a pesar que se ha cambiado, yo diría, bastante después de todas las problemáticas que existen o todos los retrocesos sobre el tema del enfoque de género, pero más allá de eso aún hay muchas barreras, ¿no? Con respecto al dictamen, doctora, del ciclo cero, aprobado por la Comisión de Educación del Congreso, ¿cree que esta modificación solo busca trasladar responsabilidades que deberían estar a cargo del Estado de las universidades? Sí, yo creería incluso que ahorita estamos viendo un problema en el ámbito superior que inicia desde los ámbitos más básicos, que es primaria, secundaria, y la calidad de estas a partir de allí para poder ingresar a la universidad y posteriormente poder ejercer. La universidad de nuestro país, de hecho, se están generando cada vez más eh, investigaciones sobre calidad educativa. Hemos tenido la SUNEDU, que también en algún momento fue motivo y ha sido motivo de que se reestructure y de que ya no siga funcionando como en su momento se previó, lo cual ha bajado los estándares de calidad educativa. Y respecto a tu pregunta, es que básicamente se está tratando de poner una curita sobre una herida bastante grande que no se va a arreglar con un ciclo cero, porque lo que se busca, según el dictamen, según el argumento de los congresistas y las congresistas, es que todos puedan acceder a la educación. La pregunta no es si pueden o no acceder, la pregunta el día de hoy es cuánta calidad tenemos en la educación superior, ¿no? Entonces, si tú debidamente o indebidamente se plantea una medida en teoría, digo en teoría porque en realidad en la práctica responde mucho a intereses económicos de muchos congresistas que tienen influencias en universidades privadas, pero más allá de eso, el día de hoy lo que hablan es de este ciclo cero como una puerta de entrada para la educación para todos. La pregunta es, ¿existe la posibilidad de tener educación para todos con presupuestos limitados y sobre todo con una tercerización básicamente de la educación a entidades privadas que finalmente no necesariamente tienen la calidad educativa adecuada, ¿no? Entonces, definitivamente buscan mandar esa responsabilidad hacia el privado. Doctora Erika, una pregunta. Todos los días vemos en las noticias que nos dicen que se han celebrado convenios, que se instalan mesas de trabajo. Vemos términos como autonomía universitaria, educación de calidad, acreditaciones, licenciamientos, INEACE, SUNEDU, pero también vemos noticias como las de la Universidad Agraria, que hay estudiantes que están protestando por un laboratorio que está completamente en ruinas, que les impide hacer sus cursos de ciencias básicas y que además de eso representa un peligro para la vida y la integridad física de los estudiantes que transitan por ahí. Entonces, desde esa perspectiva, ¿cree usted que el Estado peruano puede realmente brindar y garantizar herramientas para una reforma universitaria que vaya más allá de todos los dictámenes, todas las noticias que vemos siempre y que realmente pueda darle un beneficio al estudiante a su cotidianidad cada día cuando está en la universidad, en el campus universitario? Creo que si se hace una planificación desde ahora, no pensando hacia los 3 o 4 años siguientes para una reelección, sino pensando hacia más largo plazo, podríamos empezar a ver diferencias en algunos puntos. No a corto plazo, definitivamente decir va a aumentar la calidad educativa o va a aumentar ni siquiera la calidad educativa, lo mínimo de servicios básicos que debería tener un estudiante o un estudiante, sobre todo, por ejemplo, con lo que ha pasado con la Universidad Agraria, que no es digamos que es la primera tal vez que se levanta y hace una manifestación, pero en muchas universidades, sobre todo públicas, te vas a cruzar con, yo tengo colegas que me dicen, oye, esto pasa siempre, tratamos de hacer algún tipo de movilización, pero no sirve de mucho. Esta vez ha servido algo porque creo que se han sentado a hablar y en fin. La idea es que no solo se sienten a hablar, sino que hagan seguimiento de que esas acciones que se comprometen a hacer puedan realmente realizarse en lo sucesivo o a futuro. Entonces, te diría que la pregunta me hace reflexionar también sobre
qué es lo que nos muestran también los medios o qué es lo que vemos a través de la información que nos llega y que siempre está como lo pomposo de decir, hago una mesa, tengo un dictamen, pero eso dura 1 hora, 2 horas, y luego no hay la capacidad de hacer un seguimiento sobre si esas acciones se dan o no. Lamentablemente, nuestro país tiene una política bastante paupérrima, una clase política que una de las cosas que menos les interesa es temas de educación. Y no solo educación a niveles básicos y primarios, sino también educación superior, como es lo que vemos en la Universidad Agraria. La pregunta ahí viene en, luego, cuando hay personas que necesitan ejercer, no han aprendido lo básico que se necesita o en las condiciones básicas que se requieren y se sigue generando un ciclo de precariedad también laboral, no solo educativa. Entonces yo te diría, si es que habría alguien, que yo para eso soy bastante pesimista y te diría, no va a cambiar mucho, pero si alguien realmente con un interés en la educación, no un interés monetario, se pone a pensar políticas públicas y acciones a largo plazo, podrían haber algunos cambios reales. Mientras tanto, mientras sigamos viendo lo pomposo que puede hacer un evento, una presentación o una mesa de diálogo como lo que está pasando en la Universidad Agraria, no sé tanto porque finalmente es para figurar en estos medios con los que en el día a día estamos viendo, pero a la larga no pasa más. Entonces también es un llamado a los mismos estudiantes y también la misma sociedad civil, profesores, eh, rectores, decanos, a poder hacer seguimiento a todo eso que se dice que se va a hacer y que no sé si finalmente se hace, ¿no? Claro, es cierto. Finalmente, desde su posición, doctora, sabemos que usted es docente y jefe de práctica. ¿Cree usted que realmente hay una tendencia que está instaurada en los estudiantes, digamos que viene desde el colegio, desde la educación básica o primaria, hacia la investigación? Que, por ejemplo, en su población estudiantil usted identifica como una tendencia promedio que los chicos quieren investigar, ¿o usted cree que más es algo que todavía tiene que ser despertado, desarrollado, promovido para que pueda alcanzar el nivel de investigación y de innovación que realmente necesitamos? Ujú. Yo creo que depende en qué etapa puedes tú dictar. Por ejemplo, te pongo 2 ejemplos. Yo he dictado para cursos de anticorrupción cuando ya al menos los alumnos y las alumnas están por cerrar la universidad. Y también ahora estoy dictando investigación académica, que son los 2 primeros años que tiene un alumno o una alumna para poder decidir qué hacer y qué no hacer. Y en ambos casos, incluso cuando uno de los trabajos es investigación académica, en el último caso te diría que solo se centran en libros y en la teoría más que en la investigación práctica y empírica de qué es lo que está pasando en la realidad. Y más allá de querer investigar es, quiero sacarme una buena nota. Y cierra esa nota y no hay más investigación. Y por eso es que la mayoría de espacios y oportunidades laborales tampoco piensan en investigar, porque la demanda no es tan alta tampoco, porque investigar requiere un trabajo no tanto de el momento, no es tan ejecutivo, sino requiere un trabajo de años para hacer los tesis de la maestría, para hacer las tesis de licenciatura. Todos los que hemos hecho hemos pasado 2 o 3 años investigando, estudiando. Entonces, el día de hoy, por nuestra sociedad a corto plazo e inmediatista, la mayoría de veces, si es que tú tienes jóvenes ya acabando la universidad, es muy probable que no les interese mucho investigar. Pero te puedo hablar de los 2 primeros años de los jóvenes que a mí me ha tocado enseñar y sí he visto una real necesidad de querer saber, sobre todo esa curiosidad de decir lo que está pasando el día de hoy, por ejemplo, con el tema de las extorsiones. Yo el día de hoy tengo 3 alumnos que quieren estudiar temas de extorsiones, cómo funciona, por qué no se dan buenas medidas, etcétera. El nivel educativo, por ejemplo, también tengo un alumno que está estudiando la ley que promovió la proliferación de universidades en determinados sectores. Entonces, creo que sí hay una real necesidad y curiosidad y lo que vendría a promoverse de parte del profesorado, creo yo, es que no pierdan esa curiosidad solo por tener una buena nota o acabar el curso, ¿no? O sea, que mantengan esa necesidad de investigar, sobre todo porque finalmente eso va a ser aplicado
a largo plazo en lo que vayan a trabajar, ¿no? Yo tengo muchos amigos que se dedican, por ejemplo, a la terapia física y una de ellas, sobre todo, que trabaja temas de rehabilitación, es investigadora. O sea, ha sido investigadora y ya ahora está trabajando en varias cosas de punción seca, etcétera. Entonces, sí se necesita para incluso ejercer, no, y es necesario que el profesorado impulse eso. Creo que ese es el rol que tenemos nosotros, de que no pierdan y que no sea tan difícil tampoco investigar, porque a veces te llenan de cosas que son muy difíciles y muchos desertan por eso, ¿no? Entonces creo que es una suma de cosas que hay que ir mirando y depende mucho en qué espacio o qué momento tú puedas tener contacto con el alumnado para poder, digamos, promover esto, ¿no? Muchas gracias, doctora, por sus palabras. Muy agradecidos. Gracias, eso es todo. No, gracias a ustedes por la invitación. Que tengan un buen trabajo. Gracias. Gracias, doctora. Muy amable. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Agradecemos profundamente a la doctora Erika Patricia Solís Curi por su tiempo, su generosidad al compartir su conocimiento y sus valiosas reflexiones sobre la Universidad Peruana. Su perspectiva ha sido fundamental para enriquecer nuestra comprensión de los problemas y retos que enfrentamos.